Una alegría, queridos hermanos, queridos amigos, poder saludarles. Realmente es una gran bendición hoy poder compartir la palabra de Dios y de esta manera también tener un mensaje para ti, querido amigo, querida amiga, que pueda ser importante para tu vida. Hoy queremos meditar en la palabra de Dios y queremos hablar acerca del mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Cuán importante es que nosotros podamos conocer estos temas, ya que a lo largo de la historia Jesús quiso darnos un mensaje para nuestra vida. Quiero aquí compartir pantalla para que de esta manera ya podamos dar realce a nuestro estudio que vamos a tener en este momento, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Es importante también conocer, como introducción, que las iglesias representan las condiciones espirituales a través de la historia. A través de la historia vamos a ver acá cada iglesia, de qué año a qué año va y cómo es su condición espiritual. Y una peculiaridad muy importante de las 7 iglesias es que Jesús tiene un mensaje diferente para cada uno. No es un mensaje igual, son mensajes diferentes que Jesús da a cada iglesia y con un periodo de tiempo. Y acá vamos a ver hasta el tiempo del día de hoy que estamos viviendo y hasta que Cristo venga. Uno de los aspectos también más sobresalientes de las cartas es la forma personalizada, cómo Jesús se presenta a cada iglesia. A ninguna iglesia se presenta de la misma forma. Elena G. de White también es contundente en cuanto a la simbología de las 7 iglesias. Ella enfatiza y dice que en los 7 periodos de la historia son representados como 7 periodos eclesiásticos de la historia, ya que estos nombres son un símbolo también de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Qué importante poder conocer esta introducción para que de esta manera vayamos lleno a poder estudiar la palabra de Dios. También si queremos hacer un estudio personalizado más allá de lo que será expuesto el día de hoy, tú puedes buscar en tu Biblia, especialmente en Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3. Allí nos habla de las 7 iglesias, ¿no? Ya que cada uno de nosotros ya conocemos, algunos de memoria, algunos no, quizás. Las 7 iglesias, empezamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí también en las pantallas podemos ver. Son 7 iglesias con 7 periodos y vamos ya de lleno a conocer los años de cada iglesia. Vamos a ir ahí y vamos a ver que la iglesia Éfeso es desde el año 31 hasta el año 100. Y aquí se da hasta la muerte de Juan. La iglesia de Esmirna es desde el año 100 hasta el año 323 y se da hasta la conversión de Constantino. En la historia nosotros conocemos allí. La siguiente iglesia de Pérgamo tiene la secuencia desde los años 323 hasta los años 538. Y esta iglesia es hasta que Justiano da poderes políticos al papado. La siguiente iglesia, y esta iglesia es interesante, porque aquí fueron perseguidos muchos cristianos, muchos mártires murieron por causa de la palabra de Dios, está desde el año 538 hasta el año 1517 que se da la reforma de Lutero. La siguiente iglesia es de Sardis, que se va desde los años 1517 hasta 1798. Aquí se da hasta el encarcelamiento del Papa. Y la penúltima iglesia es la iglesia de Filadelfia, desde los años 1798 hasta los años 1844, cuando se da el fin de las 2300 tardes y mañanas, el periodo que inicia desde 538. Finalmente, la iglesia actual, nosotros, esta es una iglesia que debe tener mucha importancia en nuestra vida porque lo estamos viviendo en este momento. Y este mensaje, al último, voy a detenerme un poco más en esta iglesia, porque esta iglesia es la iglesia en la cual nosotros estamos, ya que aquí nos habla es desde 1844 hasta el fin. Vamos a ir ahora de manera, no vamos a hacer un estudio
personalizado de cada versículo, pero vamos a tratar de elegir un versículo clave de cada uno y de esta manera poder hacer un estudio a cada iglesia. Primeramente vamos a iniciar por la iglesia de Esmirna, ya que esta iglesia es interesante. Vamos a ir ahí a nuestras Biblias y buscamos en Apocalipsis 2:8. También ustedes ahí pueden buscar en sus Biblias o ahí también en las pantallas está saliendo. Apocalipsis 2:8 dice ahí la palabra de Dios: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta iglesia es la iglesia de los mártires, ya que negarse a adorar al emperador conducía a la prisión y la muerte. Eran condicionados. Era una iglesia que si no obedecían, iban a ser mártires, iban a tener problemas de ir a la prisión y finalmente su resultado final era la muerte. Entre la muerte de Juan y el edicto de Constantino, Diocleciano y Galerio persiguieron duramente a los cristianos durante 10 años, especialmente desde los años 303-313 después de Cristo. Jesús aquí no indica ninguna debilidad en esta iglesia, sino que le da un consejo. ¿Cuál es ese consejo? Que animado a los fieles de todas las épocas, les anima diciendo: no temas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este es un mensaje específicamente para Esmirna, pero también un mensaje aplicado para nuestra vida, para nuestro tiempo. Si bien es cierto, los mensajes son para diferentes tiempos, pero también se aplican a nuestra vida. O en este momento Dios no quiere que seamos fieles hasta la muerte, y finalmente Él quiere darnos la corona de la vida. Dios quiere eso, entonces es un mensaje también para nosotros. Pero aquí Jesús específicamente se está refiriendo a ellos, pero también Dios estuvo pensando en nosotros, estuvo pensando en ti, querido amigo, querida amiga que estás escuchando. Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte, porque el resultado final será la corona de la vida. Vamos a ir a la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. Ahí vamos a buscar ahí en nuestras Biblias también Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada, dice, aguda de 2 filos, dice esto. En el año 29 antes de Cristo, Pérgamo fue una de las sedes importantes del primer culto rendido en vida a un emperador, porque allí también se rendía culto a Esculapio, la vara de Asclepio. Los cristianos deberían ofrecer incienso al emperador y participar de ritos inmorales para poder realizar actividades comerciales. Algunas de las iglesias enseñaban que se debía transgredir en ese punto. Balaam y los nicolaítas. Jesús aquí, el mensaje en especial de esta iglesia es que Jesús les da oportunidad a los infieles para arrepentirse. Si no lo hacen, los castigará con la espada aguda que sale de su boca. ¿Qué mensaje, no? Jesús siempre nos da oportunidades a pesar de nuestra infidelidad. Y es que eso es lo que estaba haciendo aquí Jesús con Pérgamo. Les estaba dando una oportunidad. Porque finalmente si ellos no lo hacían, sería aplicar Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos estaban siendo condicionados, pero tenían que también ser obedientes, porque la obediencia les dará, decía la siguiente iglesia, la corona de la vida. Entre los siglos 4 y 6, la iglesia decayó doctrinalmente y espiritualmente. Ellos necesitaban, como nosotros, el pan de vida, el maná escondido, para sostener su fe. Es por eso que Jesús siempre aparece al ser humano en un momento que él lo necesita, y Jesús en ese momento les da un mensaje de que se arrepientan de sus pecados. De la misma manera es aplicado para nosotros. Quizás estamos siendo infieles a Dios en alguna situación, en alguna circunstancia, o estamos fallándole a Dios en los diezmos, estamos fallándolo en algún ámbito de nuestra vida, no estamos yendo a la iglesia, no estamos haciendo nuestro culto diario, en algo estamos siendo infieles a Dios, mas hoy Jesús
nos dice que debemos ser espirituales, que debemos ir al pan de vida, que es Jesús, para nuestra fe sostener y tener una fe viva con Jesús. Finalmente vamos a la iglesia de Tiatira. Si buscamos ahí en Apocalipsis 2:18, dice la palabra de Dios: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: en Tiatira eran inflexibles a la hora de exigir la participación en los ritos del templo pagano para poder pertenecer a los gremios comerciales. Los dirigentes de la iglesia, denominados como Jezabel, animaban a los miembros a transigir con el paganismo. Qué iglesia interesante, porque acá los mismos líderes eran los que daban mayor potestad a transgredir el paganismo. Aunque la plebe ignorante de la Edad Media tenía un gran fervor religioso, nos menciona en el versículo 2:19, los dirigentes de la iglesia pervirtieron completamente la fe. Recibieron autoridad del imperio, sustituyeron la intercesión de Cristo por intercesión humana. ¡Qué grave pecado! Y enseñaron una salvación por obras o por dinero. Pero hubo unos pocos que buscaron y siguieron la verdad. Esto es interesante, hermanos, porque más allá de que Jesús dé un mensaje a su pueblo, siempre va a haber un pueblo remanente, un pueblo de esos pocos que sí va a seguir la verdad de Jesús. ¿Cuáles fueron los pecados graves de esta iglesia? Permitieron su fe, recibieron autoridad del imperio y mira, sustituyeron la intercesión de Cristo por una intercesión humana. O sea, empezaron a creer en humanos, creyeron que una persona podría interceder por otra, pero menos Dios. Qué terrible pecado. Sustituyeron la intercesión de Cristo y enseñaron una salvación por obras. ¿Qué significa salvación por obras? Todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos lograban con sus fuerzas, creían que era fruto de su esfuerzo y que la salvación no era por fe, sino por obras. Nos menciona también que al vencedor se le promete verdadera autoridad y esa autoridad era emanada de Jesucristo mismo. Siguiente iglesia, la iglesia de Sardis. Esta iglesia es interesante también. Apocalipsis 3:1 dice la palabra de Dios: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Establecida en una colina inaccesible era esta iglesia, se consideraba segura. Por esta razón sus habitantes fueron negligentes para velar por su seguridad. En 1517 la Reforma levantó en alto la verdad, pero lamentablemente entre 1565 y 1740 cayó en el letargo y el formalismo. Los padres peregrinos tuvieron que huir a América para poder disfrutar de la libertad que había perdido en Europa. Jesucristo aquí está aconsejando a la iglesia que no nos conformemos con nuestro estado espiritual, sino que velemos y crezcamos. Y creo que esta iglesia también tiene un parecido a la iglesia de la Odisea, que vamos a ver más adelante. El ser humano hoy en día es conformista, cree que con lo poco que está haciendo por Jesús, realmente está haciendo bien, el poco esfuerzo que está poniendo cree que está bien, y cuando realmente Dios nos pide que busquemos la excelencia espiritual y nos permitamos que se manche nuestra fe, no permitamos, porque Él nos dará finalmente las ropas blancas, como menciona Apocalipsis. Vamos a pasar a la siguiente iglesia, y esta es la penúltima iglesia, para pasar ya a la iglesia de la Odisea, es Filadelfia. Esta iglesia es interesante también, dice Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia era una pequeña ciudad que fue devastada por un terremoto en 17 después de Cristo.
y reconstruida por Tiberio. En ella los judíos hostigaban a los cristianos. Hacia el fin del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX se produjo un gran despertar religioso a nivel mundial. Tal como está profetizado, el énfasis se puso sobre la segunda venida de Cristo. No hay reprensión para esta iglesia. Si no menciona el versículo una puerta abierta, una nueva vislumbre de las verdades espirituales relacionadas con el santuario celestial. ¿Qué invitación se está haciendo acá? Se nos invita a retener lo que tenemos. Jesús pondrá su carácter, su nombre en nosotros y viviremos para siempre con él. El énfasis grande de esta iglesia es la segunda venida de Cristo y fue un momento fervoroso aquí de la iglesia. Y a pesar que acá no hay ninguna reprensión, finalmente la invitación es que nos preparemos. Jesús pondrá pronto su carácter y nosotros tendremos escrito en nuestra frente un nombre nuevo. Vamos a pasar a la última iglesia, y es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia es una iglesia que nosotros debemos prestar mucha atención, porque si hay algo en la cual queremos que Dios nos hable de manera personal y actual, en la cual estamos viviendo, es esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia es muy importante que nosotros podamos relacionarnos, porque es la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo en este momento, ¿no? Iglesia La Odisea. Esta iglesia también nos menciona que hay un juicio en la cual nosotros finalmente vamos a pagar en el final del tiempo. Este no es un mensaje de paz. En esta iglesia no hay un mensaje de ánimo, no hay un mensaje de paz, sino un mensaje de juicio. También es importante poder recalcar que esta no es un mensaje de seguridad, un mensaje de amor, sino es un mensaje de juicio. Muy bien, entonces aquí la Odisea era rica en comercio, era apreciado, era famoso y producía muy bien en todos los aspectos. La fuente termal de Hirápolis, cercana a la ciudad, producía agua caliente. Esta era llevada a la ciudad por un acuerdo. Nada bueno se dice de esta iglesia. Jesús conoce nuestro verdadero estado espiritual y nos aconseja que adquiramos de él aquello que necesitamos. Insistentemente llama a la puerta de nuestro corazón. Si le dejamos entrar y vivimos con él, nos sentaremos con él en su trono. Yo quiero aquí leer algunos textos bíblicos que son importantes de este mensaje a la Odisea, y ahí donde estás también, tú puedas estar ahí junto a tu Biblia y juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 15 dice, ¿no? Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Un grande problema hay aquí, un grande problema, y es que el típico cristiano laodicense está contento con los quehaceres rutinarios. Es casi imposible convencer a un laodicense que está tibio, y ese laodicense somos nosotros, eres tú, soy yo. Es muy difícil convencer. Ojalá fueses frío, dice. Pero una persona tibia es aquella persona que permanece a medias, es aquella persona que va a la iglesia a mediodía, es aquella persona que hace su culto con una oración, ya para él es su culto. Y es casi imposible convencer a esa persona. Incluso la Biblia dice que es más fácil convencer todavía a una persona que es fría totalmente, que nunca buscó a Dios, que se alejó de Dios, pero finalmente acepta a Jesús. También nos menciona aquí la palabra de Dios
Dice el versículo 17, ¿por qué dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo representa el pecado. Desnudo representa el pecado. Esa es la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, donde la maldad cada vez va creciendo mucho más. El ser humano más está viviendo por vivir, pero no se da cuenta el momento difícil que estamos atravesando en la historia. Finalmente, un versículo en la cual Dios en esta oportunidad nos hace un llamado a nuestro corazón, que podamos aceptarlo más allá de nuestras faltas, más allá de nuestros errores. Y este es un versículo en la cual cada uno de nosotros debemos meditar de día y de noche. Finalmente, la palabra de Dios nos menciona en el versículo 20. Es muy conocido por cada uno de nosotros este texto y te invito ahí que juntos podamos abrir la palabra de Dios y juntos podamos permitir que el Señor sea el quien nos hable, que Jesús sea el quien realmente toque tu corazón, porque dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El único que se caracteriza por abrir y cerrar la puerta y el único que puede darnos una oportunidad de salvación es Jesús. No hay otra persona en la cual no pueda. La Biblia menciona que el que abre y cierra la puerta es Jesús. Y Jesús está llamando en este momento a tu corazón para que tú puedas aceptarlo. Así que en esta oportunidad yo quiero leer el texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando en esta oportunidad este mensaje. Si tú no decides a este llamado, el mundo finalmente lo hará por ti. El mundo. Jesús en este momento te está haciendo un llamado a tu corazón. Si hasta aquí tú te has alejado de él, Jesús te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Solo si tú oyes mi voz, solo si tú vienes a mí, finalmente tendrás la corona de la vida. Mira, yo quiero que tú ahí juntos también podamos buscar en tu Biblia. Tú puedes ahí buscar un pasaje muy hermoso. Josué 24:15. Yo aquí lo voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. A los dioses de vuestros padres que estuvieron al lado del río, a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás estoy hablando en este momento para algún padre que no está cerca de su familia, no está cerca de sus hijos, porque por ciertas circunstancias se alejó. Hoy Jesús está haciendo un llamado para que podamos unirnos y juntos podamos vencer esa batalla tan grande y cuando Cristo venga nos lleve en las nubes de los cielos. Yo quiero hacer en este momento una oración especial y juntos podamos permitir que sea Dios quien guíe nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor Jesús por tu palabra. Hoy queremos, Señor Jesús, hacer un compromiso de buscarte más, de estar preparados, Padre, más allá de nuestras debilidades, más allá de las flaquezas que podamos pasar. Te lo pedimos, Señor. Quizás aquí alguna familia que esté escuchando este tema, esté sufriendo, esté pasando alguna dificultad, ayúdale, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte, querido amigo, querida hermana. Un buen día. Dios te bendiga.